mejor celebración de la época de Navidad que celebrar la Navidad con un buen libro en la mano. Yo soy Marino Berigüete desde Letras de Café. Y yo, Basilio Beliar. Para nosotros es un gran placer aquí compartir este programa para celebrar la Navidad y cerrar el año con un gran amigo, Abelino Stanley. Bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes. Claro que sí. ¿Y para ti, Lisa? Bueno, pues bienvenido. Nosotros muy agradecidos de que aceptara esta invitación para compartir todas esas reflexiones literarias, todas esas experiencias y hablar un poquito también de la producción literaria de Abelino Stanley. Abelino Stanley tiene la particularidad de haber sido uno de los mejores editores que yo he conocido en los últimos 30 años. Pero no un editor pura y simple que recibe un libro y detrás, como él diría, de un puñado de dinero. No. Detrás de lo que es la formación del escritor, la orientación. Abelino hizo una editora, Cocolo Editorial, que hizo historia. Hizo historia porque descubrió nuevos talentos, hizo una marca. Pero no solamente Abelino se ha destacado por ese trabajo que más bien fue gestión literaria. Abelino Stanley ha sido Premio Nacional de Novela. Es un gran escritor de la narrativa, un investigador, un perseguidor de todo lo que significa la cultura del cocolo en la región este. Ha sido un desvelador de lo que es esa cultura y sobre todo la ha llevado con mucho decoro, con mucha energía. Abelino Stanley para mí es uno de los mejores novelistas que hemos tenido a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. No porque es un novelista ocasional, sino es porque es un novelista constante. Bienvenido, Abelino. Gracias, caramba. Por los elogios que acabo de escuchar, bueno, pues uno se siente orondo. Pero es así. Abelino, este programa trata siempre de ver al escritor en su expresión íntima. Y siempre le preguntamos a los escritores que hemos tenido aquí, ¿cómo fue tu contacto con la literatura? ¿Fue inducido? ¿Fue de una manera natural? ¿Cómo nació, Abelino, la literatura en ti? Bueno, yo soy producto de ese periodo de la historia dominicana en el que la resistencia se llevó a cabo a través de los clubes culturales. Periodo muy importante, 1966-1978. Los clubes culturales fueron toda una instancia en todos los rincones del país. Yo pertenecía a un club cultural, 15, 16 años, y formamos un grupo de poesía coreana. Entonces, en ese grupo de poesía coreana comenzó mi contacto con la literatura. En algún momento queríamos escribir las poesías que queríamos declamar porque entendíamos que con las inquietudes sociales que teníamos no encontrábamos los poemas que dijeran lo que queríamos decir, que denunciaran lo que queríamos denunciar. Vano intento en cuanto a querer escribir eso porque, uno imberbe aún no fue posible escribir lo que se quería escribir, pero fue el inicio, en el caso mío, de la vinculación con la literatura. Mira qué bien. Pero por ahí yo creo que tú te iniciaste y formaste en esa etapa el famoso círculo de escritores romanenses, del cual tú fuiste uno de los artífices junto con Isabel Pérez, Gabino Severino. El colectivo de escritores romanenses es producto de esa evolución que se dio. En 1978, cuando se da ese cambio muy mencionado, habrá que estudiar, yo no sé, los sociólogos tienen que estudiar ese fenómeno.
hubo todo un cambio. Esos clubes culturales cambiaron a ser talleres literarios, pero señores, en todo el país surgieron talleres literarios. En La Romana, donde yo estaba haciendo vida literaria, estudiantil, militante en esos momentos, surgieron dos grupos literarios, Grupo Literario Luciérnaga, Círculo Literario Romanense, que luego se fusionaron en lo que fue el Colectivo de Escritores Romanenses. ¿En qué año fue eso? 1979-1980. O sea, que coincidió con la fundación del taller César Vallejo de la UAS, que fue el primero. Sí, sí, pero digamos que fue el primero, pero concomitantemente, prácticamente al mismo tiempo, todo el país se llenó de talleres literarios. Entonces, sí, en ese momento surgieron estos dos círculos. Luego nos dimos cuenta que dos círculos literarios en una ciudad, como que no, era mejor trabajar unidos, y eso hicimos. Y bueno, para mí fue muy, pero muy importante esa labor durante alrededor de 5, 8, 10 años en ese taller literario, porque eso ayudó a que nos forjáramos, así como el camino de la pasión de la literatura, al tiempo que conseguimos en La Romana una biblioteca, la biblioteca del Ayuntamiento de La Romana. Fue algo así como una bendición para nosotros. Muchos tiempos nos estuvimos preguntando quién habrá fundado esa biblioteca. No hace mucho supe que tuvo que ver con la orientación que se le dio para la creación de esa biblioteca, Marrero Aristi. Ramón Marrero Aristi. Marrero Aristi. Pero una biblioteca muy completa que nos puso a nosotros en contacto con los grandes clásicos, con los escritores latinoamericanos y por supuesto con los escritores dominicanos. Déjame decirte que eso hace falta en los pueblos. Yo vengo de campo también, yo creo que tú también. En esa época yo asistía a un club literario que existía en mi pueblo y teníamos el Ateneo. En el Ateneo había una biblioteca que yo los domingos me iba a ir. O sea, amigos míos se iban al cine, pero yo prefería irme al Ateneo los domingos en la mañana. Porque no tenías novia. Y salía a la 1. No, pero lo que te quiero decir es, ¿cuánta falta no hace? Sí, ciertamente. No hace esos clubes, porque no solamente había clubes en mi sector, habían diferentes clubes. Habían clubes de ajedrez, clubes de poesía coreada, clubes deportivos. Clubes deportivos, pero sobre todo había una inquietud. La palabra no solamente era un ejercicio y una preocupación de los jóvenes de esa época, sino que ellos se sentían integrados a un movimiento literario. Pero en esos movimientos literarios, Abelino, se despierta la pasión por la lectura, pero la escritura, ¿cómo inicias tú a escribir el primer párrafo, a darle vida a tus ideas, a ver tu pensamiento en un texto y luego verlo publicado? ¿Cómo empieza ese Premio Nacional de Literatura de este país en eso? Posterior. En esa experiencia con los clubes culturales desaparecieron, el grupo de poesía coreana desapareció, pero me dejó el germen, me dejó la inquietud, y yo comencé a escribir poesía. Cuando uno comienza, pues uno va escribiendo y descartando, y muy pronto comencé también a escribir narrativa, comencé a escribir cuentos. Nosotros como colectivo, como Círculo Literario Luciérnaga, que fue el primer momento en el que estuvimos, nos vinculamos con, un gran maestro que le dio un gran espaldarazo a la literatura dominicana de provincia, que fue Manuel Mora Serrano. Manuel Mora Serrano tenía su columna en el Listín Diario, y entonces permanentemente escribía hablando de los escritores en la provincia. Hicimos contacto con él y nos fuimos un domingo a San Francisco de Macorís a compartir. Y entonces cada uno le llevó algo así de lo que había escrito.
Y él en un 2x3 así leyó un par de poesía mía, un par de cuentos cortos y me sentenció. Me dijo, dedícate a la narrativa, que por ahí parece que tienes camino. Ah, bueno, no sabía eso, una gran anécdota. Sí, Manolito Mora Serrano. Manolito siempre tuvo ese perfil. Y entonces, a partir de ahí, yo escribí muchos cuentos en ese momento, que fueron así, algo así como un ejercicio, que luego cuando yo sentí que ya comenzaba a dominar el género, entonces todo eso que tenía escrito, cada vez que yo intentaba tomar uno de esos cuentos como para arreglarlo, oye, era como una mortificación porque no lograba nada, invertía mucho tiempo y entonces un día reflexioné y yo dije, esto es como una tentación para mí, déjame salir de esto para escribir de verdad partiendo de cero. Y quemé todo eso que no me dejaba avanzar y entonces continué ya escribiendo trabajos con un mayor nivel de conciencia. Esos son los que aparecen en los disparos, en X. La novela X. Y los disparos, que fue el primer libro de cuentos. Aunque es mi segundo libro publicado, pero es mi primer libro de cuentos y es el primer libro que escribí propiamente. Yo no creo que tú recuerdes eso porque a veces lo que pasa en uno a través de otro no lo recuerda. En una época cuando Balaguer estaba en el poder, me preguntó que si yo conocía a Manolito. Yo le dije que no, y me dijo, ¿sabe dónde vive? Investígate dónde vive. Y a través de Clarissa, junto con Clarissa, le pude dar la dirección porque Clarissa lo iba a visitar donde vivía para regalarle una vivienda. Años después, pero muchos años, ya Balaguer ya había salido del poder, yo escribí un libro que se llama Oda a Barahona y Manolito escribió una reseña y te pedí que quería dar el agradecimiento y nos aparecimos a esa casa con una botella de vino. Sí. Era famoso Manolito. Manolito no solamente era una persona que le gustaba que los jóvenes subieran, oye, y le ponía siempre no solamente conversación, sino que hacía talleres para que los jóvenes estuvieran una mejor formación. Gente así hacen falta en la vida de un poeta, pero ¿qué significa para ti, Avelino, el maestro Nao? El maestro Nan. El maestro Nan. Siempre le digo Nan al maestro. Sí, era un señor. ¿Quién era Nan? Un anciano de la Romana. Éramos más o menos vecinos, pero era un verdadero sabio. Un señor cuyo oficio durante toda su vida fue el de zapatero. Pero ese señor tenía una erudición, tenía un nivel de conocimiento, así fuera empírico. Una sabiduría popular. Uh-huh. Bueno, más que una sabiduría popular, esto era una sabiduría del conocimiento ya elaborado. Por ejemplo, en materia de historia, tocaba temas increíbles y fue el maestro Nan el que me despertó la inquietud para ese tema de esa novela que yo escribí, Al fin del mundo me iré. Porque el maestro Nan fue a quien por primera vez yo lo escuché hablando de un piloto desconocido que posiblemente llegara a América antes de 1492. Esa es la teoría de Guacanegarín, ¿no? Sí. Entonces yo le caí atrás al tema, a esa inquietud que me despertó el maestro Nan, a quien le dedico esa novela. Y entonces ese piloto desconocido del que él hablaba, yo lo identifiqué como Cristóbal Colón. Y bueno, no hay que abundar mucho sobre esto, más que decir que esa novela es una novela histórica, una novela de hipótesis, donde yo planteo, yo creo que queda demostrado, desde mi punto de vista, Sí, obviamente. que Cristóbal Colón estuvo en esta isla antes de 1492
que fue justamente en ese viaje cuando conoció a Guacanagarix. Esa forma de Guacanagarix tratar a Cristóbal Colón a partir de 1492, que los historiadores lo llaman entreguista. Más que un entreguista, Guacanagarix trataba a una persona que conoció previamente y de quien quedó prendado, se enamoró Guacanagarix de Cristóbal Colón. Eso es lo que se trata en la novela. Pero él influyó mucho no solamente en el tema, sino en que tú desarrollaras una historia a través de los relatos que él hacía. Así como el profesor Now, han habido muchos maestros. ¿Cuál ha sido tu maestro en términos de técnica de escritura en la narrativa? Bueno, mira, para el cuento, yo tuve así, eso fue, en ese aspecto, ese taller literario del que yo formé parte fue clave, porque nosotros comenzamos estudiando las técnicas del cuento de Juan Bosch, las técnicas del cuento de Juan Bosch, leyendo los cuentos de Bosch, leyendo los cuentos de Virgilio de Agrullón. Luego pasamos a el Decálogo de Quiroga, leyendo los cuentos de Quiroga. Pasamos a las técnicas elaboradas por Julio Cortázar, leyendo los cuentos de Cortázar. Y entonces, al tiempo que nos leíamos y discutíamos esas técnicas, escribíamos nuestros cuentos. Pero esos cuentos escritos eran cuentos que pasaban por un taller, se leían, y entonces venían el conjunto de comentarios, a veces ácidos, sobre esos escritos. Y eso es una ventaja enorme que se tiene en esa etapa de la vida, porque puede uno enmendar situaciones que uno no ve y que ven otros de los integrantes del taller. Lamentablemente, la persona que entendíamos todos que estaba llamado a ser como el que estuviera a la cabeza del grupo en materia de logros literarios, Miguel Ángel Gómez, falleció muy a destiempo. Muy joven. Publicó un libro de cuentos llamado Las manos de Dios, ¿verdad? No, todo lo contrario. Las manos del diablo. Del diablo. Avelino, ¿crees tú que ese tipo de movimiento literario que existía en esa época ahora forma los escritores? Pero esa pregunta quiero que me la responda después de esta pausa. Te decía en el segmento anterior, ¿crees tú que ese espíritu que existía en esta época ronda ahora en el siglo XXI con los jóvenes escritores? Mira, cada tiempo tiene sus particularidades. Eso que se dio con los clubes culturales y después con los talleres literarios, no respondió estrictamente a una época que ni sucedió antes ni después se ha podido repetir. Ahora es difícil. Yo oriento a un grupo de amigos, por ejemplo, ellos más jóvenes. Yo estoy en mi casa y ellos en las suyas, desde el Zoom. Entonces, cada periodo tiene como su particularidad. Estos tiempos ya son otros y las formas de proceder son distintas. Yo te digo eso porque, mira, en estos días comentábamos, por cierto, Basilio y yo, que estamos viendo con mucha preocupación de que han surgido unos supuestos talleres literarios dirigidos por editores y sacan de ahí libros de jóvenes que sin lecturas, sin tener la formación debidamente, y entonces sacan un material que yo me pregunto a veces cómo lo sacan
Y tenemos algunos ese tipo de preocupación porque siempre uno tiene un libro que esconde, que es el libro inicial. Cada escritor lo tiene y eso es normal. Yo no. Tú lo publicaste de una vez. Primero que escribiste lo que escribiste. Claro. Tú eres dichoso, pero la mayoría de los escritores tienen un libro virgen. Es cierto, sí. Yo tengo uno, yo no sé. si Yo tú tienes recuerdo uno. que quiero, como una anécdota, compartirla. Yo trabajé en la editora Cocolo con No Abelino, sabía. Ah. y mi primer libro de poesía se llamó Diario del Autófago y se diagramó a la editora de Abelino. Y yo recuerdo que Abelino me dijo, Basilio, públicalo. Hay que publicar, porque si no, tú no vas a publicar nunca. Y así, Abelino realmente contribuyó mucho para que yo publicara ese primer poema. Abelino ha contribuido ha sido el culpable de varias gente que publiquen su primer libro. Pero Abelino se preocupaba de que tuviera cierta calidad. Sí. Y fíjate algo, las personas que publicaron con Abelino siguen publicando Sí. y han mejorado. O sea, no son publicaciones por un puro taller y terminó. O sea, Abelino no tenía taller en esa Sí, época. lo que han estado planteando, lo que han traído sobre la mesa, yo conozco el fenómeno. Tiene que ver más con una actitud comercial. 2 o 3 personas, bueno, 10, 12, 15 personas, hasta 25, grupos de 25, con alguna inquietud. Todos tenemos inquietudes en distintos momentos y el asunto está en cuál de las inquietudes que le llegan a uno permanece. Entonces, muchas personas con inquietudes momentáneas por la literatura, sí son asaltados, no lo digo en términos peyorativos, por ese tipo de situación, y entonces mandan, si se fijan, en esos casos son 2, 3, no más de 5 poemas por autor, pero eso implica unos pagos y todo eso, y cuando ese libro sale, voluminoso, por cierto, un libro, imagínate, 5 poemas con 25 personas, 250 hasta 300 páginas, Como una especie de obra colectiva. es una obra colectiva, Sí. una obra voluminosa. Así de voluminoso se pone el ego en el libro. Pero no se trata de eso, sino de lo que ustedes acaban de decir, de la continuidad. Mucha gente entonces deja eso porque era una pasión momentánea. Entonces hay que tener así como el olfato para saber cuándo se trata de pasión momentánea, de hacer negocio con la pasión momentánea, y cuándo es gente que tiene realmente así ya una pasión para continuar en la literatura y además con trabajos acabados, porque la teoría que yo tengo, cuando yo le decía a Basilio, publica ese libro, El Diario del Autófago, es porque, a ver, los libros que uno escribe en la juventud, si uno espera para publicarlo cuando uno tiene ya mucha edad, entonces uno se va a dar cuenta que son libros de juventud y no lo va a querer No lo va a publicar. querer publicar. Entonces, cuando yo le digo que no me arrepiento, claro, yo tengo libros de juventud, pero el que quiera evaluarme puede tomar eso como punto de partida, un libro de juventud, y entonces ver cuál ha sido el proceso evolutivo, porque hasta para eso sirven los libros que uno escribe en las edades más tempranas. Eso es así. De tal forma que esa es la situación que yo creo en torno a eso. Cuando se tiene una producción literaria tan rica, tan amplia, cuando se ha tenido muchas cosas que contar, los escritores regularmente, o es lo que se estila, o es lo que uno siente al momento de escribir, se identifican con un género más que con otro. No porque se dé más fácil, porque la inspiración, en el caso de la poesía, uno no sabe cuándo llega y qué tipo de poesía, si es poesía al humor, o sea, cuál es el símbolo, ¿no? Que es objeto de ese estímulo para escribir. Pero en el caso de las novelas, una narrativa, el ensayo, o sea, dentro de toda esa producción, ¿cuál ha sido la obra que usted recuerda con un poquito más de cariño o nostalgia, o nos puede contar una anécdota con relación a ella? Porque yo sé que en el proceso de escribir es mucho lo que uno pasa y lo que se le ocurre a uno para contar, que no necesariamente va plasmado en el libro, no se transmite en la obra, sino que se guarda para uno. Bueno, a ver, esa novela que ya hemos mencionado aquí, Al fin del mundo me iré, es una novela que trabajarla me dio
dio mucho trabajo, dio mucha brega, sobre todo, porque los datos que yo necesitaba reunir, no es como ahora, que hay como mucho más facilidad de acceso a los libros. Yo debí ir a España a buscar libros, librerías, ese tipo de cosas. Yo debí en un momento dado, con amistades que uno siempre tiene, conseguir que una embarcación me llevara por la costa norte a distancia de la isla para ver cómo se veía la isla desde el mar y tener la impresión que pudo haber tenido Cristóbal Colón en esos viajes. Duré 15 años con ese proceso. Entonces, con el proceso investigativo de la novela. El proceso investigativo y después en la redacción y en las correcciones, una y otra y otra. Entonces, en ese trayecto, yo me encontré con el tema de los 3 Reyes Magos y escribí un libro de literatura infantil con ese título, Los 3 Reyes Magos. Me surgió también otro tema y detuve ese para escribir la novela ¿Por qué no he de llorar? Entonces, estos aspectos, tienen la particularidad de que como uno no está escribiendo ni por un contrato, ni nadie que esté esperando nada, uno puede hacer esas paradas y hacer esto que se acaba de hacer. Por ejemplo, ahora yo con 2 investigaciones así en proceso, me llegó un tema que hacía mucho lo tenía ahí y yo no tuve más que detener las 2 investigaciones y escribir una novela que acabo de escribir sobre este mismo tema del periodo colonial, una novela sobre Atuey, el cacique Atuey, con la que me siento bastante complacido del logro que he obtenido. Abelino, ahorita tú hablabas del taller donde te formaste, que justamente coincidió con la creación del taller literario César Vallejo de la UAS, que es un taller eminentemente de poetas, ¿no? Y hay que decir que tú en la UAS estudiaste economía, para los que no lo saben. Abelino estudió economía y luego hizo un posgrado en lingüística. Y también en la UAS hizo militancia política de izquierda, ¿no? Y fue incluso candidato a la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y fue justamente en el momento de efervescencia de los talleres literarios o del taller de la UAS, de las luchas políticas. ¿Por qué tú no te inscribiste en el taller literario César Vallejo? Porque tú pensabas que era solo de poetas y no de narradores. Porque ahí voy. Lo que quiero decir, por ejemplo, tú perteneces a la generación de los 80, pero no a la generación de poetas. Entonces yo entiendo que la generación de los 80 es una generación eminentemente de poetas, como ha sido la historia de la literatura dominicana. Todos los movimientos literarios han sido de poetas. Pedrinismo, postumismo, Independientes del 40, Poesía Sorprendida, etcétera. En cambio, hubo una generación de los 80 de cuentistas, de narradores. Tú, García Romero, Peralta Romero, Ángela Hernández, muchos. Y sin embargo, no se habla de la generación de los 80 desde el punto de vista de los narradores, de los dramaturgos y de los ensayistas, sino de los poetas. Creo que eso se debe a que tu generación o a que la generación de narradores no elaboró un manifiesto, ni elaboró una teoría, una filosofía, o una teoría del cuento, o de la generación literaria propiamente, como lo hicieron, por ejemplo, José Mármol, Plinio Chaín, César Zapata, con la generación de los 80. ¿Tú piensas que es así o no es así? Hay 2 preguntas en intervención, Moro. Lo primero, siempre anhelé ser parte del taller César Vallejo y se me invitó en varias ocasiones porque justo cuando surgió el taller César Vallejo, yo comencé a estudiar en la universidad en 1980. El taller es del 79. Sí. Pero yo, cuando comencé a estudiar en la UAS, yo tenía en La Romana 2 militancias. Yo tenía una militancia política, yo tenía la militancia literaria. Uh-huh. Entonces, desde cuando yo iba los viernes en la tarde en la universidad, o los sábados que tenía alguna asignatura en la mañana, yo me iba con mi bulto a La Romana. Me iba a la universidad con el bulto para una vez tomar la última clase, despegar para La Romana. Yo estuve haciendo la cajera todos los fines de semana, fue para La Romana. Entonces, esa militancia que yo no pude hacer en el taller César Vallejo, la hice. Que se reunían los sábados. Exacto, los sábados en las tardes. Uh-huh.
La hice en La Romana, que también nos reuníamos precisamente los sábados en la tarde, en la noche, además de la militancia política que también la tenía allá. Bueno, ella estaba enamorado allá. Ah, bueno, no sabía. Tú eso yo no lo sabía. Entonces, bueno, ya eran 13 situaciones que toda mi familia vivía allá, ¿no? Eso es como el aspecto que tiene que ver con lo concerniente al taller César Vallejo y por qué yo no fui parte de ese taller, que siempre lo vi con mucho agrado. Y con respecto a lo segundo que ha planteado de las generaciones literarias, wow, es mucho de lo que hay que hablar. Cuando aquí recientemente he estado planteando la necesidad de que en el país exista un centro de estudios e investigaciones literarias, porque aquí hay mucho que investigar y dentro de lo mucho que hay que investigar, un centro de esta magnitud puede colaborar. Yo estoy ahora mismo con unas investigaciones, costeándolas yo mismo. Sí. Bueno, y a veces eso me hace ir más lento, pero ¿qué pasa con eso que tú estás planteando y que es uno de los temas que yo tengo en carpeta para investigar? Bueno, la generación de los 80 es una, y esa generación de los 80 tuvo poetas, tuvo cuentistas, tuvo novelistas y tuvo ensayistas. Pero con el paso del tiempo se ha creado una hegemonía, no de los poetas, sino de un grupo reducido de poetas de los que fueron parte de esa generación. Entonces, Y no es porque la tradición poética ha sido más poderosa, más hegemónica que la tradición narrativa. siempre hay un conjunto de factores que influyen, pero tiene que ver fundamentalmente con que de ese taller surgió un grupo, se destacó un grupo pequeño, bueno, se destacó mucho más que los otros, porque hay escritores muy buenos, poetas muy buenos de ese taller, que no son tan publicitados como un grupo más pequeño, pero ese grupo más pequeño es el que se menciona, y yo he llegado a escuchar, no sé ustedes, ver escritos en donde se habla de que la generación de los 80 son 5 poetas. Bueno, pueden ser, eso nunca se sabe. No, es imposible. Sí, es verdad, La es generación de los Son 80. varios. Lo que pasa es que ha influido mucho, Abelino, yo creo que el factor teórico, por ejemplo. Lo que pasa es que la generación de los 80, quienes llevaron la vanguardia, fueron los teóricos, es decir, lo que a la par que escribían poesía, como Mármol, Plinio, Zapata, etc., también ejercieron la crítica literaria y la teoría literaria. Quizás eso faltó entre los cuentistas. Es probable, pero no quiere decir que hoy, cuando se evalúe, cuando se hable de esa generación, se reduzca a 5 o 6 nombres. Pero mira, No, eso que tú dices es verdad, porque en los pueblos habían grandes También poetas, hay que pensar en el interior, sí. y habían grandes poetas que escribían hasta mejor que muchos que aquí, de la capital, y como decimos. En los citadinos. Sí. Y eso que tú señalas es digno de un buen estudio, No, pero porque, eso se ha discutido. pero es digno de un estudio. No, pero tú cuenta, evalúa. La poesía sorprendida, ¿cuáles poetas fueron del interior? Ninguna. Bueno, Es que la literatura, la cocina de la literatura siempre ha sido la capital. La zona colonial y la UAS. Ya, Dice- es hoy dice- eso es dice- hoy que se ha expandido. Pero era así. dice que la historia siempre la escriben Los vencedores. los vencedores. No, y en la ciudad. La historia se hace en la ciudad. Eh, Es que la historia Mira, se ciudadano, ¿qué significa? mira, pero, Habitante de mira, la pero se ciudad. expandió ya a partir de Mira, los 80, se expandió, se expandió, hacia el resto del país. Y a la diáspora. Porque, Mira, en esa- y a la diáspora, porque también en las provincias hubo un mayor desarrollo económico a partir de esa época, que también tiene que ver con Tú sabes los grandes poetas que yo recuerdo, por ejemplo, en mi pueblo. ese Roberto Rosamantes, por ejemplo, De Barahona. de Barahona. Es una persona con un nivel de preparación, con un nivel de erudición, con un dominio de la crítica, La por crítica. ejemplo. Pero él es Sí. profesor, sí. Sí, pero bueno, él vive en la provincia y, No, no, y el hecho no, de que vive en la vive- provincia vive le en la quita provincia. esa posibilidad. Pero, Pero eso pasa en toda América Latina, señor. No pensemos solo en la República Dominicana. pero que se bien, hace- ¿dónde que se hace la gran literatura? Es en la capital. pero ¿verdad? bien, este programa es para hablar de Abelino. Sí. Abelino, Pero ese es el debate, ¿no? Abelino, ¿qué te falta como escritor por entregarle al país? Bueno, yo no ni vivo ni trabajo como por metas en la literatura. Yo tengo una carpeta de trabajo, Eso es meta. pero es una carpeta
que vamos a ver hasta donde la vida le da a uno, para uno ir avanzando sobre ella. En estos momentos, por ejemplo, yo estoy trabajando en 2 investigaciones con las que los resultados que he obtenido hasta el momento, muy avanzadas ambas, yo estoy muy satisfecho. Una de esas investigaciones es una historia de la literatura infantil dominicana que tengo en proceso. Pero mira, quiero que me siga con eso en la siguiente pausa, porque me interesa que abunde sobre eso. Abelino, en el segmento anterior hablabas de los proyectos que tú tienes en carpeta, esa historia de la literatura infantil, pero también una historia de los guloyas, que es un patrimonio intangible de la humanidad, y que junto con los cocolos, bueno, pues son patrimonio importante de la región este, y de donde tú procedes, ¿no? Porque realmente tu novela, Tiempo Muerto, es una especie de novela sobre la cocolidad. Es una forma de continuar la tradición que había iniciado Norberto James con los inmigrantes, aquel gran poema sobre los cocolos. ¿Hacia dónde se dirige esa investigación? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el método que tú has utilizado? ¿Cuáles referencias? ¿Y hacia dónde va esa investigación? Bueno, para concluir con lo de la literatura infantil, todo lo que hay sobre literatura infantil en la República Dominicana está absolutamente disperso y cuando se habla de este tema como que no se tiene idea de lo que se está hablando. Y entonces lo que ya yo he podido hacer con el hecho de crear los periodos que le corresponden a cada una de los momentos que ha vivido este proceso, yo creo que los logros serán presentarle a los lectores, así como todo lo que ha sucedido en materia de literatura infantil y juvenil, de forma organizada a los lectores. Eso con respecto a ese tema. Con respecto al tema de los cocolos, bueno, es una forma de yo reafirmar lo que es mi origen. Mi padre, un inmigrante de las Antillas Inglesas que llegó a la República Dominicana. ¿De qué isla? De Saint Kitts y Nevis. Y entonces toda esta oleada migratoria que llegó al país trajo consigo un conjunto de manifestaciones culturales que con el paso del tiempo se han fundido y han enriquecido lo que es la cultura dominicana. Cuando se le da un premio a los guloyas, reconocimiento no es a las personas que emigraron de las islas. Esa es la República Dominicana, esa es una manifestación dominicana, porque ya es una manifestación que se ha convertido en algo local, en algo dominicano. Entonces, bueno, yo siento que con el paso del tiempo esto se va a difuminar, se va a perder. Y decidí hacer entonces eso, organizar los datos en torno a los guloyas, no en torno a los cocolos, que ya se ha escrito bastante sobre ello, tal vez no lo suficiente, pero bastante, y más no así con los guloyas. Y entonces cuando se habla, por ejemplo, del origen de los guloyas, cuando llegaron, qué fue lo que vino y todo ese tipo de situación, no queda claro. Son 2 o 3 personas las que más o menos dominan esta situación, y eso me hizo entonces vincularme al tema. Fui a las islas a ponerme en contacto con las fuentes originales. Entiendo así, en lo que ya he avanzado, que esas manifestaciones llegaron fundamentalmente de Saint Kitts y Nevis por un conjunto de aspectos que se van demostrando en el trabajo que se está realizando. Y entonces por ahí va un poco la inquietud. Pero yo creo que ahorita, Lisa, tú querías preguntarle a Abelino sobre la Unión de Escritores Dominicanos. Sí, que no se nos vaya a agotar el tiempo sin conversar cuáles son los planes y los proyectos que se tienen ahora con el Círculo de Escritores Dominicanos. No, con la Unión de Escritores Con la Unión de Escritores, perdón. Que Abelino acaba de ser elegido presidente. Electo presidente. María Orihuela, secretario general, míralo acá. Estamos pegados aquí. Sí, bueno,
La Unión de Escritores Dominicanos tiene un gran reto por delante, porque este sector de los escritores en el país está sumamente desorganizado, Sí. de hecho con mucha tirantez, y entonces de ese tipo de situación se aprovechan las instancias que sean para hacer lo que entiendan que tienen que hacer con el sector, y eso no deja que las labores que tiene que brindar el sector a la sociedad puedan ser labores en donde estos integrantes de este sector se sientan dignificados. En ese sentido, entonces, nosotros entendemos que no es fácil así enumerar las tareas, pero Claro. hay un conjunto de aspectos como que Pero las así. ideas generales que se Eso- tienen, las exacto. aspiraciones que se tienen. Comenzando con que nosotros creemos que hay que dignificar. Claro. La labor de los escritores hay que dignificarla. Cuando yo hablo del término dignificar, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no es posible que este sector siga admitiendo que llamen a un escritor para hacer, para que tenga una ponencia en una feria del libro y le salgan con un pago de 3,000 pesos. Imposible. No, eso no puede seguir continuando así. Y si no nos unimos, nos van a seguir irrespetando. Entonces, ese es un aspecto que la Unión de Escritores desde ya está enfrentando, no es que va a comenzar a enfrentar. Pero ustedes también en la directiva pasada, de la que tú fuiste parte, lograron algunas conquistas, como por ejemplo unas pensiones a los escritores. Exacto. Entonces, en ese sentido, además de esas pensiones, que seguiremos con esto, ¿no? Porque es un grupo reducido, seguiremos con esto, muchas necesidades que hay en el sector. Nosotros elaboramos en la gestión pasada un tarifario para que el sector público o el sector privado que quiera contratar a un escritor para cualquier función se pueda regir. Mira, eso es lo que corresponde por tal o cual función. Prólogo, un taller, una conferencia. Todo eso está establecido en ese tarifario. De igual manera, nosotros entendemos que lo que está sucediendo en el país en este momento, oye, es necesario que las autoridades le presten atención, porque la República Dominicana, en los momentos en que estamos conversando, es uno de los países que está en repunte económico en toda América Latina. Sí. Entonces, cuando un país crece económicamente y su cultura no crece a la par, entonces lo que somos es bufones. Bufones en el sentido de, bueno, están bien económicamente, pero ahí no hay cerebro, ahí no hay gente que piense, ahí no hay arte, ahí no hay nada. Entonces, hay que incentivar la cultura para que la cultura crezca a la par con la economía. Y cuando nos miren desde fuera, se den cuenta que no solamente estamos creciendo económicamente, sino que además la cultura se está enriqueciendo y los que forman parte de este sector representan al país como el país se representa en términos económicos. ¿Y cuáles ideas en ese sentido tienen ustedes para el Ministerio de Cultura, para la Feria del Libro, que es el evento anual que hace el Ministerio? Para Nosotros mejorarla. entendemos que, por ejemplo, para las ferias del libro, en las ferias del libro internacionales debe haber permanentemente representación de los escritores dominicanos. Hay que dignificar lo que es el asunto de los escritores que participan como jurados en los premios literarios, que les sean, se le haga pagos dignos por la labor que realizan. Pero hubo un aumento para los jurados y los premios. No ha habido. Eran 250,000, ahora son 300,000. Eso es para los A los premios, jurados. los premios, pero los jurados no se le ha hecho. Sí, realmente. eran creo que 30, ahora son 50, me parece que sí. Bueno, pero si son 50 y Se le reduce. antes no tenía ninguna deducción de impuestos y ahora se le deduce un 30, 28%, pues no se está. No, es 28, una escala. 28. 28. Acaba de suceder ahora y estamos al tanto de eso. Por igual, 38,000 pesos apenas. Por igual nosotros creemos que la literatura dominicana debe tener mayor difusión y aceptación dentro del país, así como fuera. Dentro del país nosotros pretendemos hacer rondas de conversaciones con los rectores de las universidades para que en aquellas asignaturas que así lo permitan, que haya lectura de los escritores dominicanos, que en las tesis de grado, de maestrías,
se hagan tesis sobre los escritores dominicanos, sobre las obras de los escritores En dominicanos. la UAS es así, la Escuela de Letras, todo estudiante para graduarse tiene que hacer una tesis sobre un tema o sobre un autor dominicano. Bueno, eso está magnífico. Eso se puede extender. Son 62 universidades que hay en la República Dominicana. Eso se puede extender a demás. Fue creciendo. Pero no tiene la carrera de letras. Bueno, pero en las que haya y las que no la tienen hay que leer porque en las asignaturas básicas hay que leer, Sí. se da gramática, se da letras. Sí, pero yo creo que la idea que expresa con una lucidez impresionante Abelino es precisamente lo que nosotros hemos conversado internamente entre nosotros. Bueno, la idea es promover la lectura, incentivar la lectura en la carrera que sea, en la facultad que sea, pero que las autoridades se involucren para establecer planes de integración, de que se pueda promover la lectura. Así Aunque es. no sea en espacios de tertulia literaria, sino en aquellos espacios académicos donde se imparten otras materias o se imparten otras carreras, pero sí hay un propósito, hay como un hilo conductor que es lo que te lleva al estímulo de incentivar la lectura. Claro, eso es entonces para la mayor difusión de la literatura dominicana en el país. Sí. Hacia afuera hay otros planes ahí que tienen que ver con que se creen programas de traducción de autores dominicanos para que Correcto. sean difundidos fuera del país. Correctísimo. Y eso puede como Muy ubicarnos en necesario, mejor además. posición. Oye, a la verdad que hablar con Abelino Se nos acabó el es tiempo, algo- Marino. Increíble. Es- Es que eran 5 temas. que teníamos. necesitaríamos 2 o 3 programas, pero yo creo que Él tiene que volver. Yo pienso que los nuevos este- escritores dominicanos con Abelino y contigo va a ser un gran trabajo. muchas gracias. Porque Abelino es un escritor que al mismo tiempo es un militante fogoso y digamos un sindicalista de la clase, de su clase, ¿no? De los escritores dominicanos. Mira, lo más importante Gracias, que gracias. tiene la Unión de Escritores, esta directiva Ujú. y la otra, y me atrevo a La decir pasada de Emilia Pereira. la pasada, es que somos escritores que no estamos buscando nada en particular. No buscamos prebendas. No buscamos ni prebenda No ni lo necesita. reconocimiento. No es que no la necesitamos, porque todo el mundo necesita algo en la vida, pero estamos trabajando para el beneficio de la clase. No, y con pasión y con amor. Eso sí es evidente. Y ¿no? con Así mucha que- entrega. Yo creo que se nos acabó el tiempo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Abelino. Espero el próximo año que esté con nosotros. Hasta la próxima entrega. Yo soy de ustedes. No se olviden de leer. Gracias, Abelino. Bueno, a la orden.